Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En un mundo atravesado por conflictos, divisiones y luchas de poder, San Bienvenido Scotiboli fue un hombre que eligió sembrar paz donde otros levantaban muros. Nacido en Italia, primero se formó como jurista, comprendiendo las leyes de los hombres, pero su corazón buscaba algo más alto y encontró su verdadero camino en la vida religiosa franciscana, abrazando la humildad y el servicio. Como obispo, no gobernó desde la distancia, sino desde la cercanía. Caminó entre su pueblo, escuchó sus dolores y trabajó incansablemente por la reconciliación en tiempos marcados por enfrentamientos. Su vida nos recuerda que la verdadera autoridad no se impone, se construye con amor, con presencia y con una paz que nace de Dios. A veces nos imaginamos el poder en el siglo XIII como una escena de película. Ya sabes, espadas desenvainadas, asedios sangrientos, castillos inexpugnables. Claro, ejércitos chocando en el barro y caballeros con armaduras pesadas. Exacto. Parece que la historia y el orden solo se forjaban a golpe de acero en esa época. Es una imagen muy visceral, la que tenemos todos en la cabeza. Desde luego, es la visión clásica. O sea, la cultura popular nos ha vendido esa idea de la fuerza bruta y el heroísmo físico, porque, bueno, admitámoslo, es muy visual, queda genial en una pantalla. Queda muy épico. Pero luego uno se sumerge en las fuentes históricas reales, en los documentos polvorientos, y descubre algo que rompe todos los esquemas. Totalmente. Te das cuenta de que la realidad era otra. Sí, porque la verdadera consolidación del poder, la que realmente pacificaba territorios y reconstruía sociedades desde los cimientos, pues utilizaba armas muy diferentes. Estamos hablando de una maquinaria mucho más sutil, sin filo, pero infinitamente más duradera. El papeleo. Las verdaderas armas de construcción masiva de la Baja Edad Media eran los pergaminos, la tinta y los sellos. Vale, vamos a desgranar esto. Porque en nuestro análisis a fondo de hoy tenemos una historia que parece el guión de un thriller político, pero protagonizado por burócratas. Una historia fascinante, además. Sí. El objetivo de hoy para quienes nos escuchan es explorar cómo un solo hombre, armado no con un ejército de mercenarios, sino con leyes, registros y un equipo de élite de notarios, logró pacificar y someter a una ciudad medieval que llevaba décadas en absoluta rebeldía. Y para hacer este análisis nos estamos basando en una combinación de fuentes muy interesante. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues tenemos entradas enciclopédicas y biográficas sobre nuestra figura histórica principal, también extractos clave del martirologio romano y sobre todo un exhaustivo estudio académico contemporáneo sobre los notarios de la región de las Marcas en Italia. Con una atención especial a un documento increíble. Eso es, el famoso Protocolo di San Benemeduto. Es la pieza central de todo este rompecabezas. Perfecto. Pues para entender la magnitud de este rescate institucional hay que mirar el desastre previo. La ciudad de Osimo, en la región italiana de las Marcas, no era un lugar cualquiera, ¿verdad? ¿Qué va? Era una ciudad importante, pero cometió un error geopolítico monumental a los ojos del papado. Uy. Decidieron aliarse con el emperador Federico II. O sea, el archienemigo del Papa. Exactamente. En esa época, estar en medio de la guerra entre güelfos y gibelinos era jugarse la vida. Y bueno, Osimo apostó al caballo perdedor. Y ojo al dato, porque la represalia del Papa Gregorio IX no fue mandar un ejército a quemar la ciudad. No hizo falta. Hizo algo que a nivel medieval era casi peor. Castigó a Osimo despojándola de su sede episcopal.
hay que detenerse en este punto, porque perder el obispado en el siglo XIII no era un simple cambio de título religioso. Claro, no era solo cambiar el nombre en la puerta de la iglesia. Para nada. Era la ruina económica y social absoluta. La sede fue trasladada a la vecina ciudad de Recanati. Madre mía. Y gran parte de los inmensos ingresos que correspondían a Osimo fueron desviados a la iglesia de Númana. Osimo quedó degradada a la categoría de simple villa. Es decir, le cortaron el grifo de la financiación de la noche a la mañana, le quitaron el prestigio político y la dejaron aislada. Totalmente. Y la ciudad se pasó casi un cuarto de siglo sin obispo. 25 años. Y leyendo sobre ese periodo, pues, es un desastre organizativo de manual. Una anarquía total. Sí, porque sin una autoridad central, los nobles locales empezaron a usurpar las tierras de la iglesia. Los patrimonios se dispersaron, la disciplina en los monasterios desapareció por completo. Era la ley de la selva. Literalmente. Los poderes fácticos de la zona se habían acomodado a no tener a nadie que les rindiera cuentas. Hacían lo que querían. Y es en este escenario tan hostil cuando, décadas después, en 1264, el Papa Urbano IV decide que ya es hora de restaurar el orden en Osimo. Pero no envía a un general, envía a nuestro protagonista. Exacto. Bienvenido Scotiboli, un tipo que sobre el papel tiene un currículum impresionante. Desde luego, nacido en Ancona alrededor del año 1188, y Bienvenido no era un simple sacerdote rural, para nada. Que había estudiado Derecho en la Universidad de Bolonia. Que en ese momento era, digamos, el equivalente a Harvard o Oxford para el saber jurídico en toda Europa. La élite intelectual. Sí. Había estudiado bajo la guía de San Silvestre Gusolini y era un jurista brillante. Urbano IV sabía perfectamente lo que hacía al enviarlo. Fíjate en esto, porque leyendo sobre su llegada a Osimo, no pude evitar hacer una analogía con el mundo corporativo moderno. A ver, cuéntame. Es como si una corporación multinacional gigante, que en este caso sería el papado, tiene una filial rebelde. Osimo. Exacto. O la filial en bancarrota y sumida en el caos absoluto durante 25 años. En lugar de cerrarla definitivamente, la Junta Directiva de Roma envía a un liquidador corporativo. Un experto en reestructuración. Eso es, un experto de alto nivel. Un tipo que llega con un maletín lleno de leyes y un mandato férreo para auditar cuentas, recuperar activos robados y, bueno, limpiar la dirección, caiga quien caiga. Pues la analogía es perfecta, porque además los documentos históricos respaldan esa idea del liquidador con poderes absolutos. ¿Ah, sí? Sí. Las fuentes señalan explícitamente que Bienvenido fue nombrado administrador in spiritualibus et temporalibus. O sea, en lo espiritual y en lo temporal. Exactamente. No venía solo a dar misas, venía a gestionar tierras, finanzas, contratos y jurisdicciones civiles. Tenía el poder total. Pero aquí es donde uno esperaría que este liquidador, al llegar a una ciudad tan rebelde, empezara repartiendo multas y excomuniones a diestro y siniestro para imponer su autoridad. Claro, sería lo lógico. Sin embargo, su primera gran jugada fue exactamente lo contrario. Y esa es una muestra tremenda de su astucia política. A ver, su predecesor temporal, un tal Giovanni Colonna, había intentado controlar la situación a base de imponer sentencias de excomunión constantes. ¿Apagando fuegos con gasolina? Básicamente. Así que Bienvenido llega, evalúa el terreno y lo primero que hace es revocar todas esas excomuniones masivas. Limpió la pizarra. Una amnistía general. Exacto. Para poder empezar a trabajar desde cero, sin que la mitad de la ciudad estuviera resentida de entrada. Es que es muy inteligente. Mucho. Si conectamos esto con el panorama general, la actuación de Bienvenido no era una genialidad improvisada suya, y ya está. ¿Ah, no? No, respondía a una directriz mucho más amplia y calculada de la Iglesia, que había surgido del Cuarto Concilio de Letrán. Había un movimiento llamado Episcopales Gubernatio. ¿Y eso qué significaba en la práctica? Pues que buscaba fortalecer y racionalizar la gobernanza de los obispos. Roma se había dado cuenta de que no podía gobernar un imperio espiritual solo con fe. Claro. Necesitaba una administración eficaz, estandarizada y, sobre todo, documentada. Y vaya si lo documentó, nuestro amigo Bienvenido, porque para llevar a cabo esta reestructuración monumental se basó en el registro escrito de una forma casi, no sé, obsesiva. Totalmente obsesiva. Y aquí entra en juego un manuscrito asombroso que el estudio académico que estamos manejando, firmado por Francesco Pirani, analiza al detalle. Se llama El Protocolo di San Benvenuto.
Es una verdadera joya histórica. Hoy descansa en el Museo Diocesano de Osimo y es un archivo vivo del poder episcopal de la época. Una locura de documento. Hoy en día consta de 3 tomos, porque se dividió y encuadernó en 1882, pero originalmente era un bloque masivo de pergamino. Un mamotreto gigante. Sí, hablamos de unas 315 páginas conservadas. Y ojo a la carga de trabajo. De esas páginas, 242 pertenecen exclusivamente a la época del gobierno de Bienvenido. Madre mía. En ellas se compilan alrededor de 1000 actos jurídicos, 1000 contratos, pleitos, reclamaciones. A ver, espera un momento, porque aquí hay que hacer una pausa mental para quienes nos escuchan. Dime. Me estás diciendo que un solo obispo, mientras gobernaba la ciudad, lidiaba con nobles rebeldes, reformaba monasterios y viajaba a caballo por una diócesis destrozada. Se sentaba luego por las noches, a la luz de las velas, a redactar a mano 1000 documentos legales en latín. Imposible. Físicamente imposible. Claro, es que no me cuadra. Y no lo hacía. Bienvenido era la mente maestra, digamos, el director de orquesta. Pero no el escriba. Para ejecutar su visión, armó un equipo legal. Su propio bufete de abogados medieval. Exacto. Contrató a 4 notarios locales principales: Palmiero di Tommaso, Benvenuto di Giorgio, Tommasino di Tommaso y Matteo di Giacomello. Vale. Estos 4 hombres fueron la verdadera infantería de su reestructuración. Su departamento jurídico de élite. Y leyendo el estudio me llamó muchísimo la atención un detalle sobre estos notarios. ¿Cuál? Ese concepto es vital en esta historia. Explícanos un poco eso. Una persona pública en el medievo italiano estaba investida de una autoridad especial, una autoridad delegada directamente por el poder soberano. O sea, tenían un peso político y legal enorme. Enorme. Su sola presencia y su firma otorgaban validez legal inmediata a cualquier documento. Al utilizar estos 4 profesionales locales, Bienvenido no solo conseguía manos para escribir rápido. Estaba comprando credibilidad. Exactamente. Estaba dando una pátina de legitimidad indiscutible a todas sus acciones frente a una población que, seguramente desconfiaba de él al principio. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el texto académico no solo analiza lo que dicen esos 1000 documentos, sino cómo se ven visualmente. Es mi parte favorita. Hay fotografías de los manuscritos en el estudio que muestran un elemento visual alucinante: los signa tabellionis. Para quienes nos escuchan y no pueden ver las imágenes, resulta que estos notarios no solo firmaban su nombre al final del pergamino. No. Tenían sus propios logotipos medievales. Dibujados a mano, además. Marcas de autenticidad puras y duras. Y las descripciones son una pasada. Uno se puede imaginar intrincadas cruces que se alzan sobre elaborados pedestales escalonados. Preciosos. Dibujaban flores geométricas de múltiples pétalos, lazos entrelazados que parecen nudos celtas o formas de infinito. Sí, como laberintos de tinta. Monogramas perfectos encuadrados dentro de óvalos o diamantes sostenidos por columnas. Es que todo esto dibujado a pluma y tinta con una simetría y una precisión asombrosas. Tiene tela. Tiene muchísima tela. Y ojo, no eran simples florituras artísticas para que el documento quedara bonito. Claro, tenían una función. Una función crucial. Pensemos que en esa sociedad, la inmensa mayoría de la población, incluidos muchos nobles locales, no sabía leer latín jurídico. Para ellos el texto del documento era ruido, manchas en el papel. Exacto. Pero ese signo visual, el signum tabellonis, era reconocible al instante. Era branding medieval. O sea, veías el nudo celta de Tommasino y sabías que el documento iba a misa, literalmente. Funcionaban exactamente como un sello criptográfico actual, o como una firma digital cifrada que usamos hoy en día. Un mecanismo antifalsificación. Totalmente. Dibujar esos patrones entrelazados a mano alzada sin equivocarse requería tanta destreza que era casi imposible que un falsificador lo replicara a la perfección. Lógico. Esos logotipos garantizaban que el contrato de arrendamiento o la expropiación que dictaba el obispo eran oficiales, inmutables y legalmente vinculantes. Y hay un detalle clave. Dime. Estos símbolos no se dibujaban en el protocolo general, en el libro gordo que era solo el archivo interno de seguridad del obispo. Ah, no. Claro. Se dibujaban en el pergamino físico que se entregaba a la otra parte. Era el recibo oficial. Exacto. Vale, recapitulemos el panorama un momento. Venga. Tenemos al obispo actuando como liquidador corporativo.
Tenemos su archivo de seguridad con 1000 actos registrados. Y tenemos a sus 4 notarios con sus logotipos infalsificables. Es una maquinaria burocrática perfecta, sobre el papel. Sí, pero la duda que surge de todo esto es cómo se recupera el control de una ciudad en la práctica. Porque me cuesta mucho imaginar a estos 4 notarios sentados cómodamente en un despacho, esperando a que los señores de la guerra locales vinieran a devolver las tierras amablemente. Ni mucho menos. No estaban en un despacho. Eran hombres de acción sobre el terreno. Cuéntanos qué hacían. El estudio revela que estos notarios funcionaban casi como unas fuerzas especiales del obispado. Bienvelo los nombraba formalmente procuradores y sindachis. Síndicos. Eso es, tenían plenos poderes de representación legal. Eran los encargados de viajar por caminos súper peligrosos, presentarse en las puertas de castillos y monasterios y exigir, cara a cara, el pago de deudas que llevaban 25 años ignoradas. Resulta casi cómico, ¿verdad? O sea, imaginar a un grupo de tipos armados hasta los dientes en un castillo y de repente llega un señor a lomos de una mula. Con su pergamino. Sí, saca un rollo de pergamino con un sello criptográfico dibujado a mano y les dice, pues, buenas, vengo a auditarles el castillo. Pues pasaba, y hay ejemplos en el estudio que parecen sacados de una película. Como el de Matteo di Giacomello, ¿no? Ese es buenísimo. Uno de los notarios principales se plantó como procurador ante el cónsul de la localidad de Storaco. ¿Y qué hizo? Le notificó legalmente, en persona, que el municipio no tenía permiso para erigir muros ni edificios defensivos sin la licencia expresa del obispo bienvenido. Paralizando obras públicas y fortificaciones militares con un interdicto civil, así, sin más. Exacto. Pero, a ver, ¿cómo funciona eso en la vida real? ¿Cómo consigue un trozo de pergamino detener a un grupo de albañiles y soldados que están construyendo un muro? Ya. ¿Por qué no simplemente cogían al notario y lo tiraban al foso del castillo? Porque detrás de ese pergamino había un mecanismo de coerción a 2 niveles que era brutal. Bienvenido no actuaba solo en el vacío. Tenía respaldo. Las fuentes indican que obtuvo permiso oficial del rector de la Marca de Ancona. Que era básicamente el gobernador militar del Papa en toda la región. Exacto. Y la fórmula legal que usaban en los documentos era cogendo spiritualiter et temporaliter. Obligando espiritual y temporalmente. El palo y la zanahoria, pero los dos son palos. Totalmente. Palos muy duros. Si tirabas al notario al foso, primero venía la coerción temporal. El rector de Ancona podía enviar soldados reales, confiscarte bienes, imponerte multas económicas masivas. ¿Y si eso fallaba o te daba igual? Entonces venía el botón nuclear medieval. La coerción espiritual, la excomunión. Claro. Y esto hay que entenderlo bien, porque para la audiencia actual, la excomunión suena a que simplemente no podías ir a misa los domingos. ¿Qué va? Una ciudad o un noble excomulgado era un paria económico y social. Absoluto. Nadie, repito, nadie podía hacer tratos comerciales contigo. Tus vasallos quedaban legalmente liberados de su juramento de lealtad hacia ti. ¡Madre mía! Y cualquiera, literalmente cualquiera, podía invadir tus tierras sin cometer pecado. Básicamente, era una condena a muerte financiera y política. Exacto. Por eso el pergamino imponía tanto respeto. Y vemos a estos notarios recuperando de todo por la región. De todo. Por ejemplo, hay registros de cómo consiguieron recuperar las cuotas de los molinos de agua en el río Musón. Y los molinos eran infraestructuras críticas en la Edad Media, como las centrales eléctricas de la época. Quien controlaba la harina controlaba a la población. Notarios recopilando reivindicaciones territoriales eclesiásticas cerca de Ripe, marcando fronteras en el filo de la navaja con la ciudad rival de Jesi. Trazaban las fronteras de un estado con tinta y pergamino. Y no solo aplicaban esta dureza hacia los enemigos externos. Bienvenido llevó a cabo una purga interna brutal contra su propia institución. Sabía que si se iba a exigir rectitud a los nobles locales, su clero no podía ser un nido de corrupción. Tenía que dar ejemplo. Limpió su propia casa a fondo. Con mano de hierro. En 1270 emitió una orden prohibiendo estrictamente al monasterio benedictino de San Florencio de Pesquis y Albele, del cual él mismo era administrador, que vendiera o enajenara ninguno de sus bienes. Porque los monjes habían estado liquidando el patrimonio por su cuenta. Llevaban años haciéndolo. Y la cosa no quedó ahí. En un sínodo, en 1273, prohibió rotundamente la venta de cualquier propiedad eclesiástica en toda la diócesis. Y de paso, reformó al propio capítulo de la catedral. Es una lección de gestión que da que pensar. Desde luego.
Muchas veces asumimos que para solucionar una crisis sistémica o pacificar un territorio en llamas, se necesita un líder súper carismático dando discursos épicos desde un balcón. Como en las películas. Sí, pero esta historia demuestra que el carisma se esfuma. Lo que perdura, lo que realmente doblega la corrupción y trae el orden, es un registro impecable, una cadena de custodia de la verdad. Si no está documentado, firmado y validado por un notario, a efectos prácticos no ha sucedido. El orden civil necesita la burocracia. Necesita saber quién debe qué a quién y cuáles son las reglas del juego de forma inmutable. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto a largo plazo? Llegamos al final de la vida de nuestro protagonista. Bienvenido fallece el 22 de marzo de 1282. Tras haber dedicado casi 20 años a reconstruir una diócesis entera, con una minuciosidad organizativa casi asfixiante. Y al leer las fuentes sobre qué pasó después de su muerte, nos encontramos con un giro verdaderamente irónico. Muy irónico. Para entender la magnitud de esa ironía, hay que echar un vistazo a otra de las fuentes de nuestro análisis, el Martirologio Romano. Ah, sí. Cuéntanos qué es esto exactamente. El Martirologio es, en esencia, la inmensa maquinaria administrativa de la Iglesia Católica para catalogar oficialmente a sus santos. Es el registro definitivo estructurado día por día. El gran libro de la santidad. Exacto. Y si leemos los extractos de enero que vienen en las fuentes, queda clarísimo que la Iglesia adora a los burócratas y legisladores. Claro, tienen a sus propios arquitectos del orden con su sello de santidad oficial. ¿Sí? Por ejemplo, el 2 de enero celebran a San Basilio Magno. Y el propio texto destaca que fue un gran codificador, alguien que ordenó la vida monástica redactando reglas precisas. O el 7 de enero, San Raimundo de Peñafort. Un absoluto titán del derecho canónico. Lo fascinante aquí es que la estructura de la Iglesia eleva metódicamente a estos organizadores legales. Los canoniza y los inscribe en su registro oficial porque, bueno, la propia Iglesia es una institución que basa su eternidad en el archivo documental. Reconocen a los suyos, vamos. Exactamente. Los premian por ordenar el caos. Así que lo lógico sería pensar que nuestro obispo bienvenido, el señor del protocolo, el jefe supremo de los notarios y el mayor fanático del papeleo legal de Osimo. Nuestro superliquidador corporativo. Sí. Lo lógico es pensar que tendría su proceso oficial, su bula papal, su entrada impecable en el registro de santos del Vaticano. Pues no. Y sin embargo, nunca fue canonizado oficialmente por un documento papal. ¿No existe tal pergamino? ¿Es de locos? Ya ves. O sea, el hombre que documentó 1000 actos legales a mano, a través de sus notarios, para legitimar su poder terrenal, resulta que carece del documento legal más importante para su propia memoria espiritual. Es una paradoja tremenda. Su estatus de santo no provino de la maquinaria burocrática del Vaticano en absoluto. ¿De dónde salió entonces? Su santidad fue un fenómeno puramente popular. Nació del clamor de las calles de Osimo. Y esto resulta chocante, la verdad, si analizamos su mandato. A ver, este es un hombre que pasó casi 2 décadas expropiando tierras, Persiguiendo deudas con amenazas de excomunión. paralizando obras, quitándole molinos a las élites locales, imponiendo multas. Sobre el papel, debería haber sido el hombre más odiado de la ciudad de Osimo. Sin duda. Pero las fuentes revelan el otro lado de la moneda. Gobernaba con la ley en la mano, sí, y era estricto, pero era una ley equitativa. Era incorruptible. No se enriquecía él personalmente. Exacto. Se dice que distribuyó a los pobres todo su haber personal y que al estilo franciscano quiso morir tumbado sobre la tierra desnuda. La gente al final respeta la coherencia extrema. Ya lo creo. Fue tan justo y afable en el trato directo que a su muerte los mismos ciudadanos a los que había sometido bajo su estricto orden burocrático fueron los que lo veneraron. O sea, el pueblo ya no se organiza. ¿Sí? Viaja a ver al Papa Martín IV tras la muerte de Bienvenido y le suplica que lo haga santo. Así fue. Fueron ellos mismos y el Papa, se limitó a tolerar el culto localmente sin hacer una canonización formal con todo el papeleo. Pero para los de Osimo daba igual lo que dijera un papel en Roma. Les daba exactamente igual. Ya en los estatutos comunales del año 1308, apenas 26 años después de su muerte, se le rendía culto oficial como si fuera una ley inmutable de la ciudad. Y la presión popular fue tal a lo largo de los siglos que la historia terminó dándoles la razón. Sí, porque en 1755, casi 500 años después de su muerte, fue declarado formalmente el patrón de Osimo. Esto plantea una pregunta importante.
Bueno, un contraste filosófico brillante en realidad. A ver, El hombre que se apoyó en la fría tinta, en el terror económico de la excomunión y en los escudos heráldicos infalsificables de sus notarios para legitimar su poder, sí. terminó siendo legitimado para la eternidad por algo tan desordenado, tan cálido y tan caótico como el amor popular. Es precioso. La burocracia le dio el control de la ciudad, pero fue su humanidad implacable lo que le dio la inmortalidad. Un final poético para un burócrata de hierro. Pues, para recapitular el viaje que hemos hecho hoy. Que ha sido intenso. Sí, la historia de Osimo y del obispo Bienvenido nos demuestra de manera muy contundente que los verdaderos cimientos de una sociedad estable no se construyen solo con ideologías apasionadas o con ejércitos victoriosos. Ni con batallas épicas. No. A menudo, la paz se forja con contratos de arrendamiento. Con procuradores que viajan bajo la lluvia para reclamar la recaudación de un triste molino de agua. Y con 1000 registros perdurables autenticados por esos hermosos y laberínticos logotipos dibujados a mano. Detrás de toda gran civilización siempre hay un archivo bien ordenado. Sin duda. Y para cerrar nuestro análisis a fondo de hoy, resulta interesante plantear una última reflexión para quienes nos escuchan. Algo a lo que darle vueltas. A ver, cuéntanos. Es posible que la obsesión de Bienvenido por el registro documental fuera, paradójicamente, lo que cimentó su estatus mítico. Pensemos un momento en el poder de la narrativa. Interesante. Cuando alguien documenta la historia con un nivel de detalle tan granular, dejando pruebas tangibles, legales y exactas de cada acto de justicia y de cada restitución, Todo por escrito. el héroe intachable de esa historia, simplemente porque controló el relato de principio a fin. Es una gran pregunta. Quien sostiene la pluma, al final, dicta el veredicto del futuro. Cualquiera que nos escuche hoy en día puede trasladar esa idea a la actualidad. Las huellas digitales que dejamos, los correos que enviamos, los historiales que acumulamos en la red. Nuestros propios protocolos. Exacto. Esos son los protocolos modernos que están escribiendo el legado de cada uno de nosotros. Al final, las espadas se oxidan en los museos y las piedras de los castillos acaban cayendo. Pero las aguas turbias de la historia siempre se aclaran cuando alguien enciende una vela, coge una pluma y empieza a tomar notas. Hasta el próximo análisis a fondo. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.